¿Te imaginas unas hamburguesas saludables, jugosas y llenas de sabor? Pues hoy te enseño unas de espinacas, rape y langostinos súper fáciles y que quedan espectaculares. Y lo mejor de este vídeo es que vas a ver cómo conseguimos una textura increíble sin triturar la mezcla para que cada bocado tenga su sabor real. Empezamos con las espinacas frescas, las lavamos muy bien, las desinfectamos y las cortamos finitas. Puedes usar espinacas frescas, congeladas o las que tú prefieras. Pero como siempre, a mejor calidad de producto, mejor resultado final. Así que te recomiendo que la hagas con espinaca fresca, que la textura mejora muchísimo. Aquí tenemos los langostinos, el rape, los tengo ya previamente descongelados, son unos ingredientes sencillos, pero con un resultado espectacular cuando los trabajamos bien. Es importante que los dejes descongelarse en la parte de arriba de tu nevera o de tu frigorífico para que se vayan descongelando poco a poco y que después los trabajemos como vamos a ver a continuación. Vamos a pelar los langostinos, los picamos con un cuchillo sin triturar para mantener esa textura que luego se nota al morder, que no nos queda una masa compacta y homogénea sin saber qué es lo que lleva dentro. Vamos a notar los trocitos de langostino. También vamos a quitarle la espina central al rape si es que la tiene y lo vamos a picar también con un cuchillo con cuidado para que no se convierta en una pasta, que quede bien finito pero que tenga esos trocitos que luego vamos a notar a la hora de morder nuestra hamburguesa. Lo vamos añadiendo todo a un bol. Primero ponemos los langostinos, después el rape y ya empieza a verse aquí una mezcla bastante potente, como podéis ver a continuación. Ahora vamos con las verduras, le vamos a añadir cebolla, ajo y perejil, lo indispensable para que le dé el sabor espectacular a nuestra hamburguesa. Lo vamos a triturar todo, en mi caso muy fino, pero con un procesador manual. Si no tienes, no te preocupes, lo puedes también picar con un cuchillo. Una vez que está todo bien picadito, lo incorporamos al bol del pescado, que es donde empieza la magia del sabor. Vamos a añadir los huevos, para ello los vamos a cascar, los vamos a batir ligeramente con un tenedor hasta que queden bien espumosos para que le den por dentro a nuestra hamburguesa esa jugosidad que le va a aportar el que estén bien aireados. Le vamos a agregar sal, pimienta y un toque opcional de colorante. Si no quieres añadir colorante, no pasa absolutamente nada, puedes añadir cúrcuma o simplemente dejarla así, simplemente es para darle un poco de color más apetecible, pero que no aporta, el colorante no aporta ningún sabor. Así que ahora le ponemos una cucharada de aceite de oliva virgen extra para que le dé también jugosidad y le vamos incorporando las espinacas poco a poco. Las vamos mezclando con las manos, yo en este caso con un guante o si lo prefieres con una cuchara. Y fíjate la textura. La textura es muy importante y ahí es donde empieza a formarse la masa para que sea una hamburguesa increíble. Ahora vamos a ir añadiendo el pan rallado poco a poco, no todo de golpe, lo vamos añadiendo a cucharadas para que la textura nos quede la que nosotros deseamos. Tiene que ser una textura moldeable, pero no dura, porque luego en el reposo se irá absorbiendo humedad. Así que el punto este es clave para que queden jugosas y no nos queden luego secas. Cuando la mezcla ya la tenemos lista, la tapamos y la dejamos reposar en la nevera al menos media hora. Si puedes dejarla un poco más, muchísimo mejor. Este paso mejora muchísimo el resultado final de las hamburguesas y las hace que queden muchísimo más jugosas y más tiernas por dentro. Y mira la textura, quedan compactas pero súper suaves. Ahora las llevamos a una sartén antiadherente con un poquito de aceite de oliva, a fuego medio bajo, sin prisa. Dejamos que se dore muy bien por un lado. Y cuando ya están doraditas le damos la vuelta para que también nos queden bien doraditas por el otro lado. Si te ha gustado esta receta,
Dale like, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y dime en comentarios con qué salsa las acompañarías. Yo las acompañé con una salsa de yogur griego que estaba riquísima. Y así quedan de doradas por fuera, de jugosas por dentro y llenas de sabor. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que probéis esta receta. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Que paséis un maravilloso día. ¡Chao, chao!